El creciente imperio ruso de Putin se está derrumbando desde dentro. Para un hombre cuyo trabajo de toda la vida, aparentemente, ha consistido en transformar Rusia en lo que alguna vez fue. Esta es una historia de terror. Lleva más de una década intentando adquirir tierras para su amada Rusia. La invasión de Georgia en 2008 hizo saltar las alarmas. Anexó Crimea en 2014 y lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, que continúa hasta el día de hoy. Hizo todo esto en parte para reclamar un territorio que creía que Rusia debería poseer legítimamente. Pero todo lo que logró fue sentar las bases para el colapso de Rusia tal como la conocemos cuando dejó a su país al borde de la guerra civil. Los ciudadanos de Putin se están volviendo contra él. Su posición como hombre fuerte en la política rusa está seriamente amenazada. ¿Y qué es lo peor para Putin en todo esto? Lo hemos visto todo antes. La caída de un imperio requiere un catalizador. Ese catalizador llegó el 6 de agosto de 2024, cuando Ucrania hizo algo que nadie pensó que haría jamás. Invadió el Oblast de Kursk. Curiosamente, las primeras noticias sobre la invasión de Kursk no provinieron de Ucrania. No ha anunciado ninguna intención importante de ocupar territorio ruso. Más bien vinieron de Rusia y el Ministerio de Defensa de ese país anunció que el 6 de agosto, a las 8 de la mañana, un grupo de 300 soldados ucranianos cruzó la frontera con Kursk. Estos soldados aparentemente llevaban un brazalete azul para distinguirlos del enemigo y eran seguidos por un número menor de tanques y vehículos blindados. El ataque inicial se centró en los puestos de control al otro lado de la frontera, donde varias docenas de guardias fronterizos rusos, la mayoría de ellos jóvenes reclutas con poca experiencia en combate, se rindieron rápidamente a los atacantes ucranianos. En ese momento, Rusia afirmó haber repelido el ataque. La verdad sería exactamente lo contrario. Un día después de que comenzara la invasión, vehículos blindados ucranianos corrían hacia la ciudad de Sudza, situada a solo 10 kilómetros de las líneas del frente. Al tercer día, los soldados ucranianos llegaron a Kurowin, un pequeño pueblo a 21 kilómetros de la frontera. Siguieron otras ganancias. Ucrania avanzó, capturando aldeas a lo largo del camino. 10 días después de la invasión, Ucrania ocupó Suda, convirtiéndola en un centro de mando desde el que se coordinarían futuros ataques. Esto llevó a Putin a prometer una respuesta digna a la invasión. Esta respuesta aún no ha llegado. En cambio, durante la primera semana y media de la invasión de Kursk, Rusia se vio obligada a evacuar a unos 200,000 civiles de la región, mientras Putin intentaba retirar algunos de los 500,000 soldados que había estacionados en Ucrania para proporcionar una defensa adecuada contra ellos. Un avance rápido hasta finales de agosto, cuando se escribió el guión de esta película, y Ucrania ahora afirma controlar casi 500 millas cuadradas de territorio ruso en el Oblast de Kursk. Así lo afirmó su comandante militar en jefe, el general Alexander Syrsky, quien también añadió que Ucrania había tomado 594 prisioneros de guerra rusos como parte de la operación. A modo de comparación, según el LA Times, el tamaño del territorio ocupado es aproximadamente del tamaño de Los Ángeles. Otros informes, esta vez de la BBC, indican que Ucrania controla ahora alrededor de 100 asentamientos rusos en esos 500 kilómetros cuadrados, cada uno de los cuales ahora puede ser fortificado contra un probable contraataque ruso. Toda la invasión fue una gran humillación para Putin. Durante la guerra, actuó como un hombre fuerte ruso, un papel que muchos líderes rusos antes que él habían intentado desempeñar. Autorizado, decidido, lo suficientemente fuerte para hacer lo que hay que hacer. Esta era la imagen que Putin esperaba cultivar, y gran parte de su éxito en la creación de esa imagen residía en su capacidad para presentar a Rusia como impenetrable. El ciudadano ruso medio no debería preocuparse por la guerra en Ucrania, afirmó. Todo el conflicto se desarrollaría en Ucrania, y en ningún momento la guerra se acercaría a las puertas colectivas de Rusia. La invasión de Kursk demostró que esto no era cierto, lo que nos lleva a la pregunta de ¿por qué Ucrania atacó Kursk en primer lugar? Ciertamente no tiene la intención de anexar la región y considerarla parte de Ucrania.
como hizo Putin con Crimea en 2014. Aunque Ucrania está enviando más tropas a la región y Forbes dice que planea enviar 15,000 soldados, así como 2 brigadas de asalto. Esas tropas no tienen la tarea de entregar Kursk a los ucranianos. Tomar el territorio de Kursk no significa lanzar una gran invasión que llevaría al colapso del imperio de Putin debido a la pérdida de territorio por la invasión ucraniana. Las intenciones de Zelensky son un poco más complejas. Una interpretación es que la invasión de Kursk tenía como objetivo servir como táctica disuasoria. Ucrania espera que obligar a Rusia a enviar tropas a Kursk alivie la presión sobre la región ucraniana de Donbass, donde Putin ha centrado la mayoría de sus ataques en 2024 y donde Rusia está ganando territorio lentamente. En particular, Zelensky podría haber esperado alejar a las tropas rusas de Pokrovsk, que según Forbes es uno de los principales objetivos de Putin en su ofensiva hacia el este de Ucrania. Si esa era la intención, la invasión puede haber fracasado en su atroz objetivo. El 28 de agosto, Forbes informó que Rusia había capturado la aldea ucraniana de Novorodivka, situada a solo 8 kilómetros de Pokrovsk. Es probable que Putin se esté preparando para reanudar la ofensiva, y la participación de tropas ucranianas en Kursk podría significar que Ucrania será menos capaz de montar una defensa fuerte en respuesta. Otras motivaciones. Expuestas por Paul Danieri, investigador del Instituto de Investigación de Ucrania de la Universidad de Harvard, parecen más lógicas. En una entrevista con la Universidad de California en Riverside, señala que no está claro cómo afectará la invasión de Kursk a batallas clave en la guerra de Ucrania. Sin embargo, esto tiene otro propósito. Según él, el éxito inicial de la invasión mejora claramente la moral de los ucranianos y plantea un problema político para Putin y sus comandantes militares. Este último punto es extremadamente importante, ya que Kursk podría llegar a ser el catalizador del colapso de la Rusia moderna. Como señala Danieri, Putin tomó la rara medida de aparecer en la televisión rusa para preparar a sus líderes militares frente a toda la nación. Su intención era clara: seguir promoviendo la imagen del hombre poderoso que tan bien le había servido como líder de Rusia. El problema es que la invasión de Kursk ayudó a romper el aura de invencibilidad de Rusia. Putin atacó a sus líderes militares cuando Ucrania ganó más territorio y miles de rusos fueron evacuados. Putin ya no puede pretender ser un hombre que protege a Rusia. También sería un error atacar públicamente a sus comandantes militares. En última instancia, la pregunta es ¿por qué estos líderes fueron nombrados en primer lugar? Sí, eran lo suficientemente incompetentes como para permitir la invasión ucraniana. Es posible que los rusos no puedan cuestionar a Putin en público, pero en privado, muchos probablemente comenzarán a dudar de la capacidad de toma de decisiones de su líder. Allí descubrimos cuál podría ser el verdadero motivo de la invasión de Kursk. Zelensky probablemente sepa que Ucrania no puede retener Kursk para siempre. En algún momento, Rusia lanzará una contraofensiva. El subdirector de la CIA, David Cohen, dijo que esto era prácticamente inevitable, y el 28 de agosto afirmó: podemos estar seguros de que Putin lanzará una contraofensiva para intentar recuperar este territorio. Sabe que será una batalla cuesta arriba para Rusia, especialmente porque la lenta respuesta de Putin le ha dado tiempo a Ucrania para fortalecer sus defensas, pero la contraofensiva se acerca. Desafortunadamente para Putin, la respuesta puede ser demasiado escasa y demasiado tarde. Ucrania ya ha logrado uno de sus principales objetivos: debilitar la confianza de Rusia en su líder militarista. La imagen del hombre fuerte ha sido destruida no solo para todo el ejército ruso, sino también para quien lo comanda. Y si todo va según lo planeado para Ucrania, la invasión de Kursk será al mismo tiempo el punto de inflexión en la guerra en Ucrania y el principio del fin para Putin. Por supuesto, esto nos lleva a la pregunta obvia: ¿cómo? ¿Cómo podría la invasión de Kursk provocar una guerra civil en Rusia, o al menos derrocar el creciente imperio que Putin está tratando de construir? La respuesta comienza con algo que ya hemos mencionado. La invasión de Kursk pone de relieve los errores de cálculo militares de Putin. Comienza con el fracaso en la fortificación de las fronteras del norte de Rusia con Ucrania.
ya que Putin dedicó todos sus esfuerzos a la ofensiva oriental en 2024. Esto llevó a la situación que vimos el 6 de agosto, cuando las fuerzas ucranianas pudieron derrotar fácilmente los puestos fronterizos rusos. Putin asignó reclutas rusos recientes a estos puestos de control, ninguno de los cuales tenía la experiencia o las habilidades para luchar contra las fuerzas invasoras ucranianas. Peor aún, como señala el general ruso retirado Andrei Gurelev, miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, estos guardias fronterizos no tenían inteligencia. Desafortunadamente, el grupo de fuerzas que protegían la frontera no tenía recursos de inteligencia propios, dijo en la aplicación de mensajería Telegram. A nadie le gusta ver la verdad en los informes. Todo el mundo solo quiere saber que todo está bien. La verdad en los informes. Estas 4 palabras reflejan el hecho de que muchos rusos, incluidos algunos en sus círculos políticos, creen que la información que reciben de los medios estatales está diseñada para mantener a Putin en el poder. El líder ruso no le está diciendo a su pueblo la verdad sobre lo que está sucediendo en Kursk, pero sus intentos de engañarlo han fracasado. Finalmente puedo ver la evidencia con mis propios ojos. Rusia ha perdido territorio y la población de Kursk está siendo evacuada. Todo esto puede atribuirse a los errores militares de Putin, tanto al no asegurar la frontera de Kursk como al no proporcionar a sus tropas la inteligencia necesaria. Putin ha cometido otro error. Subestimó al general Alexander Syrsky. Syrsky, actualmente el oficial militar de mayor rango de Ucrania, comandó las fuerzas ucranianas en Kharkov en 2022, lo que llevó al país a la victoria sobre las fuerzas invasoras rusas que desempeñaron un papel clave en el fracaso de Rusia para asegurar Kiev en las primeras semanas de la guerra. Syrsky es el hombre con el distintivo de llamada Snow Leopard y el hombre que sucedió al general Valery Zelensky, después de que Zelensky derrocara a su ex líder militar a principios de 2024. El error de Putin fue suponer que Syrsky adoptaría el mismo enfoque que su predecesor a la hora de lanzar ataques contra las fuerzas rusas. En 2023, Zelensky fue el responsable de organizar la contraofensiva ucraniana contra Rusia. Esta contraofensiva fracasó, entre otras cosas, porque fue tan publicitada que Rusia tuvo tiempo suficiente para organizar una defensa que le permitiera retener el territorio que Ucrania esperaba devolver. Putin debe parecer un genio militar a su pueblo. El hombre que organizó al ejército ruso para detener la mayor ofensiva en Ucrania ha logrado recuperarse. Pero la realidad es que el éxito de Putin fue el resultado del fracaso de Zelensky, y Syrsky era una bestia completamente diferente. Sky News describe al nuevo líder militar de Ucrania como un planificador obsesivo con una disciplina férrea. Y Al Jazeera señaló que algunos en Ucrania lo llaman carnicero. También prefiere ataques discretos y precisos contra sus enemigos a ofensivas generalizadas y de alto perfil. Los vimos en su acercamiento a una insurgencia respaldada por Putin en el este de Ucrania en 2014, durante la cual el funcionario de seguridad ruso Dmitry Medvedev lo describió como usando tácticas felinas, en referencia a su distintivo de llamada del leopardo de las nieves. Entonces las señales de advertencia estaban ahí. Cualquier ataque organizado por Syrsky estaría extremadamente bien organizado y no implicaría una ofensiva total lanzando cuerpo tras cuerpo. Los disparos serían pequeños, precisos y dispersos. En otras palabras, esto es exactamente lo que vimos en Kursk, donde las fuerzas ucranianas están lanzando ataques tácticos contra la oposición rusa utilizando grupos más pequeños. Putin debería haber sabido todo esto sobre Siria. Vio muchas de las actitudes de Syrsky en el campo de batalla, pero subestimó al comandante militar ucraniano y, por tanto, la capacidad de Ucrania para ocupar territorio ruso. Aquí empezamos a ver paralelismos entre Putin y sus predecesores de la era soviética. Después de todo, Rusia tiene la costumbre de subestimar a sus adversarios. En la década de 1980, Rusia entró en Afganistán, confiada en que sería capaz de destruir rápidamente a los insurgentes del país y subyugarlo al dominio soviético. La Unión Soviética colapsó.
se encontró atrapada en el atolladero de una guerra que duró casi una década y resultó en la muerte de 15,000 soldados soviéticos. Rusia se ve obligada a retroceder. Bruce Riedel, que en aquel momento trabajaba en el plan de la CIA para ayudar a los insurgentes afganos, señala que Putin ahora parece subestimar a los ucranianos, de la misma manera que la Unión Soviética subestimó a Afganistán. Milton Bearden, otro agente de la CIA durante la guerra en Afganistán, lo expresó con más fuerza. Al intentar revertir la historia, Putin podría repetirla. Los patrones comienzan a repetirse. La guerra en Ucrania, que se suponía terminaría en unas pocas semanas, se ha estancado en un atolladero similar al de Afganistán en los años 1980. Pero esta vez se trata de un pantano que, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania y otras fuentes, ha costado la vida a muchos más rusos, 612,390 personas. El Washington Post informa que la guerra de Rusia en Afganistán provocó el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. La subestimación de Putin del enemigo de Ucrania podría llevarlo a él y a la Rusia actual por el mismo camino. Subestimar al enemigo no es la única forma en que Putin puede socavar su posición. La invasión de Kursk fue solo uno de los muchos casos durante su reinado en los que no logró proteger al pueblo ruso. The Conversation publicó un artículo sobre este tema a finales de agosto de 2024, señalando que Kursk es solo el último agujero en una larga línea de la imagen de Putin como protector. Señala que durante la guerra en Ucrania, muchas ciudades rusas, incluida Moscú, fueron objetivos de ataques con drones ucranianos. También establece paralelismos entre la invasión de Kursk y otro famoso incidente de Kursk, el hundimiento de un submarino nuclear que llevaba el nombre de la región. El 12 de agosto de 2000, unos 3 meses después de que Putin asumiera la presidencia de Rusia, se produjo una explosión en una de las escotillas de torpedos del submarino Kursk. La mayoría de los 118 tripulantes del submarino murieron, aunque 23 supervivientes lograron atrincherarse en el compartimento del submarino donde esperaban ser rescatados. Fue una oportunidad para que Putin fortaleciera su reputación como defensor del pueblo ruso. En cambio, pospuso las cosas. Putin ha rechazado la ayuda exterior por miedo a parecer débil. Cuando finalmente se permitió a los buzos noruegos abordar el submarino el 21 de agosto, los 23 supervivientes de la explosión estaban muertos. Putin no quiso hablar del incidente, llegando incluso a cancelar sus vacaciones a Sochi cuando estalló la crisis. Se ha establecido un patrón de comportamiento. El 1 de septiembre de 2004, un grupo de 30 militantes armados irrumpieron en una escuela a la que asistían niños, sus familiares y profesores. Esta vez Putin actuó un poco más rápido. El 3 de septiembre ordenó a las fuerzas especiales que ingresaran al edificio. Hubo una masacre. La caótica batalla provocó la muerte de cientos de rehenes, entre ellos 186 niños. Los supervivientes y familiares de los asesinados han demandado al gobierno ruso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acusando a Putin de manejar mal la situación. Ellos ganaron. El tribunal dictaminó que no se podía proteger a los rehenes. ¿Qué significa todo esto? Aparecen otros modelos. Putin no solo subestima regularmente las situaciones que enfrenta, sino que a menudo toma malas decisiones. Estas decisiones afectan al pueblo ruso, ya sean las 23 personas que murieron en el submarino debido a al retraso o los cientos de personas que murieron en la escuela porque se rompió. Su mal manejo de la invasión de Kursk es otro ejemplo de la incapacidad de Putin para proteger a su pueblo y podría provocar un derramamiento de sangre. Una vez más, vemos similitudes con la Unión Soviética en el sentido de que, independientemente del poder del líder, es el pueblo quien en última instancia controla el destino de su país. El colapso de la Unión Soviética fue precipitado por protestas masivas, como las de la Plaza Lenin de Minsk en abril de 1991 y las manifestaciones de agosto de 1989, en las que participaron 2 millones de personas en los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. La gente ha hecho saber su descontento con el régimen actual. La incapacidad de Putin para proteger a su pueblo,
Un patrón que ha mostrado a lo largo de su presidencia podría conducir a situaciones similares en la Rusia actual. Después de todo, ya tiene que afrontar la ira de esta gente. El 17 de agosto de 2024, The Guardian publicó un artículo en el que hablaba con una mujer rusa llamada Lyubov Antipova, hija de padres ancianos que viven en la aldea de Zaochanka, en el Oblast de Kursk. Dice que les rogó a sus padres que abandonaran la aldea cuando escuchó por primera vez rumores de una invasión. Los padres de Antipo no escucharon. ¿Por qué lo harías? Putin estaba en el poder y no había habido una invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces las fotos empezaron a mezclarse. Una mostraba a soldados ucranianos de pie frente a un supermercado cerca de la sede de una compañía de gas. Antipova conocía bien este lugar. Estaba a solo 50 metros de la casa de sus padres. Estábamos seguros de que el ejército ruso nos protegería. Dice Antipova. Me sorprende lo rápido que han avanzado las fuerzas ucranianas. La invasión sorprendió también a otros habitantes de Kursk. El conservador del Museo Arqueológico de la ciudad, Alexander Zorin, afirma que los informes que le han llegado son falsos. Según algunos informes, los funcionarios no dieron ningún miedo. Dice que entraron 100 saboteadores, pero como su número aumentó posteriormente a 300,800, no fue posible tener una idea clara. Zorin fue una de las 200,000 personas evacuadas de Kursk. Otros ciudadanos rusos expresaron su enojo por la respuesta de Putin a la invasión de Kursk. En una entrevista con CBC, el soldado ucraniano, que desea ser identificado con el lema Wolverine, dijo que muchos ciudadanos que conoció expresaron enojo con las autoridades. Hablan de traición por parte del gobierno ruso. No anunciaron la evacuación, pero inmediatamente cortaron el agua y la electricidad, creando condiciones de vida insoportables, dijo. También proporcionó a CBC un video breve, aunque editado, que muestra a un ruso quejándose de sentirse abandonado por las autoridades rusas. Por supuesto, ninguna de estas personas mencionó a Putin por su nombre. Esto tendría consecuencias, pero el mensaje es claro. Putin es el líder de Rusia y el hombre que instaló estas autoridades. Una vez más, no logró proteger a su pueblo. Además, esta desprotección va acompañada de una campaña continua de desinformación. Una vez más, como se vio durante la existencia de la Unión Soviética, muchos residentes de Kursk no lograron protegerse porque no se dieron cuenta de la magnitud de lo que les esperaba. Putin está a punto de perder el apoyo de su pueblo. Y ese no es su único problema cuando se trata de su gente. Un político fuerte como Putin cuenta con el apoyo de la élite de su país. Es una situación en la que tú nos rascas la espalda y nosotros te rascamos la tuya, en la que la élite utiliza su influencia para apoyar al líder siempre que sienta que obtendrá algo a cambio. Estas élites también podrían empezar a volverse contra Putin. Después de todo, muchos se han visto afectados por las sanciones occidentales impuestas desde el comienzo de la guerra. Los oligarcas y funcionarios cercanos a Putin también han sentido las consecuencias de congelar los activos occidentales. Además de los $300,000 millones en activos del Banco Central ruso que Occidente congeló y que ahora utiliza para financiar a Ucrania. También se han congelado $30,000 millones en activos en poder de funcionarios y oligarcas. Aunque las élites rusas nunca vean la guerra de cerca, sienten su influencia en sus bolsillos. Muchos de ellos han permanecido inusualmente silenciosos sobre la guerra, y pocos han expresado pleno apoyo a Putin. Pocos creen que Rusia pueda perder. En junio de 2023, Pravda publicó un informe citando un artículo de Bloomberg del mismo mes, que decía que parte de la élite rusa estaba experimentando una tristeza creciente. Incluso los más optimistas creen que la mejor solución posible en este momento es un conflicto congelado en el que los dos países declaren un alto el fuego sin realmente poner fin a la guerra. El artículo también cita a Kirill Rogov, un ex asesor de Putin que abandonó Rusia después de que comenzara la invasión. Tienen miedo de convertirse en chivos expiatorios de una guerra sin sentido, afirmó. Es realmente sorprendente cuán extendida se ha vuelto entre las élites rusas la idea de que Putin no ganará esta guerra.
Es importante recordar que estos comentarios aparecieron en junio de 2023, más de un año después, y que estas élites vieron que Putin no lograba repeler una invasión de territorio ruso. ¿Dónde deja todo esto a Putin en lo que respecta a su pueblo? Sería un error decir que el público en general busca la cabeza del líder ruso. Este no es el caso. Y la política de Putin limitaría a cualquiera que la desee de todos modos. Pero hay un claro sentimiento de insatisfacción. Los residentes de Kursk están enojados no solo por la desinformación difundida por Putin, sino también por su incapacidad para responder adecuadamente a la invasión, lo que demuestra una vez más su tendencia a no tomar medidas decisivas para servir a su nación. Parece que Putin también está perdiendo el apoyo de una parte de la élite rusa, a medida que crece el descontento y la sensación de que Rusia no ganará la guerra contra Ucrania, que domina esta parte de la sociedad. En resumen, Putin está perdiendo el apoyo de su pueblo y, como la historia rusa ha demostrado repetidamente, incluso un líder poderoso y autoritario corre el riesgo del colapso de su imperio cuando el pueblo se vuelve contra él. La invasión de Kursk podría resultar un catalizador en la lucha contra Putin. ¿Pero podría una rebelión así conducir a una guerra civil? Aunque parezca imposible a primera vista, conviene recordar que en junio de 2023, Rusia estuvo muy cerca del estallido de una guerra civil. Luego, Yevgeny Prigozhin, ex jefe del grupo militar privado de Wagner, esencialmente declaró un levantamiento contra Putin y los comandantes militares rusos. Wagner ya jugó un papel clave en la guerra de Ucrania, en la que este brutal grupo estuvo involucrado casi desde el principio. La inteligencia alemana afirma que los soldados de Wagner participaron en la Slide, masacre de civiles ucranianos en la ciudad ucraniana de Bucha en marzo de 2022. Y Ucrania también afirma que 3 de los mercenarios de Wagner fueron responsables de la captura, tortura y asesinato de civiles ucranianos cerca de Kiev un mes después. En junio de 2023, Wagner estaba descontento con la forma en que Putin estaba librando la guerra ahí. Como resultado, las fuerzas lideradas por Prigozhin atravesaron la ciudad de Rostov del Don para rodear el cuartel general militar del sur de Rusia. El golpe terminó rápidamente y Prigozhin revocó su decisión poco después. Sin embargo, esto demuestra cuán débil puede ser el poder de Putin. Según el Instituto Australiano de Política Estratégica, si un grupo como Wagner puede obtener apoyo dentro de las filas rusas, estas insurgencias serán mayores y más significativas. Si los rebeldes obtienen el apoyo del pueblo ruso, cuya confianza colectiva en Putin, como protector y hombre fuerte, ya está quebrantada, el riesgo de una guerra civil que derroque a Putin no hará más que aumentar. A todo esto, hay que añadir que Putin está cometiendo muchos de los mismos errores que los dirigentes soviéticos que le precedieron. Esto lo vemos en las repetidas amenazas nucleares contra Ucrania y los países que la apoyaron durante la guerra. Esas amenazas de guerra nuclear fueron constantes durante toda la Guerra Fría, aunque ningún líder soviético las cumplió. Putin hace lo mismo al amenazar con lanzar bombas nucleares sin desplegarlas. Estas amenazas vacías no solo refuerzan la confianza de Ucrania en su capacidad para cruzar líneas rojas en la guerra, sino que una vez más, presentan a Putin como un hombre que no respalda sus palabras ante el pueblo ruso. Pero quizás el mayor daño para Putin sea la posibilidad de que su pueblo lo vea como un reflejo de Joseph Stalin. Según la institución Hoover, Putin imita a Stalin en muchos sentidos. Si bien es posible que Putin no haya ganado millones con las purgas, nunca ha dudado en deshacerse de sus enemigos. Para ver esto, basta con mirar a Eugene Prigozhin. El ex líder Wagner murió en agosto de 2023, cuando su avión comercial se estrelló sobre la provincia de Tver. La causa probable de esta explosión fue una bomba colocada por un saboteador en nombre de Putin. Putin también está imitando a Stalin en otro sentido. Ambos son líderes militaristas, aunque Putin no viste el uniforme de Stalin, y ambos dependen de la proyección de imágenes poderosas para mantener el control. Ambos hombres también reemplazan regularmente a quienes los rodean, con especial atención en los generales militares que no han logrado los resultados deseados. Hoover también señala que ambos hombres comparten temas comunes en su propaganda, cada uno pidiendo sacrificios al servicio de su país.
y estos sacrificios se presentan en forma de la sangre de su pueblo. Incluso se podría argumentar que Putin muestra un completo desprecio por el pueblo ruso, como lo demuestra el incidente del submarino Kursk y su fracaso a la hora de resolver la crisis de los rehenes en Beslan. Cada uno refleja la voluntad de Stalin de matar a su propio hombre para mantener su base de poder. Similitudes entre similitudes. No solo en personalidad, sino también en enfoque. En última instancia, son estas similitudes las que podrían significar el fin de Putin y el colapso de su imperio ruso. No ha aprendido de los errores pasados de su país. Fue la subestimación de Putin de sus enemigos y la sobreestimación de sí mismo lo que hizo posible la invasión de Kursk. Como resultado de esta invasión, el descontento creció entre su pueblo, lo que no hizo más que agravar el descontento sentido por muchos miembros de la élite rusa. Putin ya ha enfrentado una rebelión durante la guerra, y es probable que haya más a medida que sus ciudadanos se vuelvan desafectos. A Vladimir Putin le tiemblan las piernas. El país es tan inseguro que su propia nación podría vencerlo antes que Ucrania. Esto podría suceder ya en 2025, si algunos estrategas tienen razón. Pero hablaremos más sobre eso en nuestros otros videos. ¿Pero qué piensas? ¿Putin está a punto de perder poder o encontrará la manera de restaurar su imagen de hombre poderoso? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve a ver la caída del ejército ruso o haz clic en este otro video.